Hola, en este video tutorial se comentan en mayor profundidad las distintas funcionalidades que ofrece Prez. Para ello simplemente comenzaremos abriendo la aplicación. Al hacerlo, como se comenta en otros videotutoriales, lo primero que se nos pide es que proporcionemos el fichero log del curso de Moodle a analizar. Yo lo tengo aquí en el escritorio, así que simplemente lo seleccionamos. Tras esto, pulsamos siguiente y al hacerlo en esta otra ventana se nos dice que podemos aprovecharla para crear un nuevo fichero de configuración. Yo ya tengo uno aquí en el escritorio y no necesito uno nuevo, así que simplemente saltaremos este paso. Ahora se nos dice que seleccionemos el fichero de configuración mencionado. Aprovecho este paso para comentar un poco para qué sirven y cómo funcionan los ficheros de configuración de Prez. Lo abrimos y como podemos ver, los ficheros de configuración de Prez no son más que ficheros Excel con dos hojas. La primera de ellas contiene información relativa a los usuarios del curso de Moodle a analizar y la segunda contiene información relativa a los recursos del mismo. En la primera de ellas, la relativa a los usuarios, podemos encontrar dos columnas. Una con los nombres y apellidos de los usuarios del curso de Moodle y otra denominada excluido que nos permitirá eliminar la información de los usuarios que señalemos del reporte o análisis de Prez. Para este ejemplo vamos a eliminar unos cuantos usuarios. De esta forma, los usuarios que estoy señalando no figurarán en el reporte o análisis de Prez. Su información no quedará registrada. Un aspecto que merece la pena tener en cuenta en este punto es que los usuarios que aquí quedan registrados por defecto son los que ya han participado en el curso de Moodle. Y si quisiéramos tener información de todos, es decir, de los que no han participado también, deberíamos proporcionar sus nombres. De conocerlos con exactitud, simplemente podemos añadirlos aquí abajo, pero es la forma más fácil de hacerlo es simplemente descargando el listado de usuarios de Moodle y pegándolos en esta columna. Yo para este ejemplo simplemente voy a añadir unos cuantos nombres. Estos nombres simularán aquellos usuarios que no han participado aún en el curso de Moodle. Ahora pasemos a la hoja de recursos. La hoja de recursos, como podemos ver, tiene tres columnas. La primera de ellas contiene los nombres de los recursos del curso de Moodle a analizar. La segunda, alias, nos permitirá establecer eso mismo, alias para los distintos recursos del curso de Moodle y que ese alias sea utilizado en el reporte de Prez. Es decir, si por algún casual nos fuese más sencillo identificar uno de estos recursos con un nombre alternativo, podemos proporcionarlo aquí y en el análisis así quedará registrado. En este ejemplo cambiaremos el nombre del recurso carpeta documentos administrativos por ejemplo, guía docente y luego podremos ver cómo efectivamente este es el nombre que se utiliza para referirse a tal recurso. Por otro lado, tenemos una columna excluido que funciona como la columna excluido de la hoja usuarios, permitiéndonos así eliminar información relativa a ciertos recursos, los que señalemos. Para este ejemplo voy a señalar, por ejemplo, el foro novedades. Otro aspecto que merece la pena comentar en este punto es que el orden en el que aparecen los recursos en esta hoja es el mismo en el que aparecen en el curso de Moodle. Esto permite a los usuarios distinguir los distintos recursos si su nombre estuviese repetido, como es el ejemplo aquí del recurso página itinerario del tema. Sabremos que esta es la primera página itinerario del tema que aparece en el curso de Moodle, siendo probablemente la perteneciente al primer tema y esta al segundo y así sucesivamente. Hasta aquí van las funcionalidades que ofrecen los ficheros de configuración de Prez, así que simplemente guardamos los cambios y cerramos el fichero. Ahora lo seleccionamos, está en el escritorio, recordemos, y tras esto pulsamos siguiente. En esta última ventana se nos pide que si queremos añadir alguna funcionalidad adicional, seleccionemos la copia de seguridad del curso de Moodle. La copia de seguridad del curso de Moodle es un archivo en formato MBZ que habremos descargado previamente del curso de Moodle de querer añadir estas funciones que se mencionan. Es un paso totalmente opcional, pero en este caso lo haremos y luego explicaremos para qué sirve. Así que simplemente la seleccionamos. Tras esto, pulsamos aceptar y en unos segundos, cuando el análisis se haya terminado, el navegador web se nos abrirá y nos mostrará el reporte o análisis realizado por Prez. Hay que tener en cuenta que este tiempo variará dependiendo de la cantidad de información que contenga el fichero log del curso de Moodle a analizar.
Como podemos ver, ya ha terminado y aquí tenemos el análisis. A continuación, se mostrará la información que se recoge en los reportes o análisis de PREF y se comentará cuáles son las distintas formas en las que podemos interactuar con dicha información. Así podemos ver como en la parte superior del reporte tenemos una serie de cajas con indicadores del desarrollo del curso de Moodle analizado. Por un lado tenemos el número de eventos que se generó en el curso de Moodle. Esto nos puede dar una idea de la participación en dicho curso. En este caso fueron 3.975 eventos los que se generaron. Tras esto tenemos el número de usuarios que participaron. A su lado el número de usuarios que no participaron. Recordemos que estos fueron los que introdujimos en el fichero de configuración de PREF. Tras esto tenemos el usuario que más participó en el curso de Moodle, es decir, el que más eventos generó, y junto a este el que menos eventos generó y por lo tanto menos participó en el curso de Moodle analizado. Tras esto tenemos una lista con los nombres de los usuarios que no participaron en el curso de Moodle, permitiendo así identificarlos más fácilmente. Y a su lado tenemos una gráfica de tarta que nos permite tener una idea más visual, si se quiere, de la participación en el curso, viendo que este sector, representando un 17,9% del total, representa a los usuarios que no participaron en el curso de Moodle y este sector de aquí, representando un 82,1% del total, corresponden a los usuarios que sí que participaron en el curso de Moodle. Tras esto tenemos una gráfica que recoge el número de participantes por cada uno de los recursos del curso de Moodle. En esta gráfica hay que tener en cuenta que el orden en el que aparecen los distintos recursos es el mismo en el que aparece en el Moodle. De esta forma, el primer recurso que aparece en la gráfica es la guía docente, que es el mismo que aparece en el curso de Moodle. Aquí es donde entra en funcionamiento, por así decirlo, la copia de seguridad señalada previamente, ya que de no haber proporcionado la copia de seguridad, todas las barras de esta gráfica aparecerían en el mismo color, lo cual dificultaría la identificación de cada uno de los recursos. ¿Por qué? Porque el cambio de color de estas gráficas, de estas barras, indica un cambio de tema dentro de los recursos. Dicho de otra forma, podemos ver cómo estos recursos iniciales pertenecen al tema 1. Al cambiarse de color, los siguientes recursos pertenecen al siguiente tema o bloque del curso de Moodle. Estos pertenecen al siguiente, estos al siguiente y estos al siguiente. Como podemos ver en esta gráfica, el primer recurso del curso de Moodle, guía docente, para el cual establecimos este alias previamente, se tuvieron 15 participantes. Es decir, del total de usuarios del curso de Moodle, participaron 15 en este recurso, interactuaron con él 15. Otra información que podríamos saber gracias a esta gráfica es que el recurso carpeta material docente fue el recurso con más participaciones. 22 de todos los usuarios participaron con tal recurso, como así pasó con este recurso de aquí. Tras esto tenemos una gráfica que recoge el número de eventos generados en el curso de Moodle a lo largo de todo su desarrollo, permitiéndonos filtrarlos por un rango de fechas que deseemos. Esto puede ser útil, por ejemplo, para conocer la actividad en el curso de Moodle la semana anterior a un examen, si se quiere, o en cualquier fecha en concreto, realmente. De esta forma podemos seleccionar el elemento y, por ejemplo, aplicar un rango que vaya desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre, conociendo la actividad de todo el mes. Como vemos, tras seleccionarlo, se actualiza la gráfica y se nos muestra la información relativa a ese rango. Siendo, por ejemplo, en este día, en el 3 de noviembre, el día en el que más se participó en el mes de noviembre. Tras esto tenemos una gráfica con el número de eventos por recurso, con un funcionamiento similar a la que veíamos inicialmente, que nos permite conocer eso, el número de eventos por cada uno de los recursos del curso de Moodle, permitiendo conocer así, por ejemplo, cuál es el recurso con el que más se participó, con el que más interactuó en el curso de Moodle. También tengamos en cuenta que aparecen en el mismo orden que en el curso de Moodle y utilizan el código de colores que comentábamos previamente. Tras esto tenemos una gráfica que nos permite conocer el número de eventos por día de cada uno de los alumnos del curso, pudiendo ver cuál fue su progresión, por así decirlo. Para cambiar el alumno o el usuario, mejor dicho, del cual conocer la información, simplemente pulsamos aquí, se abrirá el desplegable y tenemos la lista de los usuarios. Si esta lista fuese demasiado grande y fuese complicado encontrar un alumno en concreto, simplemente podemos comenzar a escribir su nombre y se nos facilitará
el nombre completo para poder seleccionarlo y actualizar así la información de la gráfica. Esta gráfica puede tener de nuevo muchos usos, pero simplemente por poner un ejemplo aquí podemos ver que el día 3 de noviembre fue el día del curso en el que más participó este usuario, teniendo 66 participaciones, generó 66 eventos ese día. Tras esto tenemos una gráfica de la misma naturaleza para los recursos, pudiendo de nuevo seleccionar en este desplegable el recurso que queramos estudiar. Y como vemos, de nuevo el día en el que más eventos se generaron para este recurso fue el 22 de octubre, por poner un simple ejemplo. Por último, tenemos esta gráfica que nos permite estudiar la relación entre los distintos recursos del curso de Moodle. ¿De qué forma? Si en esta gráfica uno de los cuadrados se representa con un color más rojo intenso, por así decirlo, podremos saber que la pareja de recursos que representa tiende a ser utilizado de forma conjunta en la misma sesión. Para aclarar esto, vamos a poner un ejemplo. La pareja de recursos material docente y carpeta materiales relacionados de interés parece tenderse a utilizar de forma conjunta, ya que como podemos ver tiene un valor de 0,9, un color rojo intenso, y por otro lado, esta misma pareja, URL especificación oficial métrica versión 3 y tarea negociación de historias de usuario parece no tener relación ninguna, es decir, parece no haberse utilizado nunca en la misma sesión por ningún usuario, ya que su índice es de 0 y eso no tiene ninguna relación. A continuación se comentan las distintas posibilidades que ofrece Prez para interactuar con sus gráficas. Para hacerlo, vayamos por ejemplo a la gráfica de participantes por recurso y aquí las comentaremos. Las distintas posibilidades podemos verlas reflejadas aquí en este mando de control. La primera de ellas nos permite descargar una imagen en formato PNG de la gráfica que aquí se muestra. Si pulsamos, simplemente nos pide guardar la imagen. Yo no la voy a guardar en este momento, pero al darle a aceptar quedaría guardada en nuestro sistema. Tras esto tenemos esta opción de aquí que viene marcada por defecto que nos permite hacer zoom en la gráfica. Esto puede ser útil, por ejemplo, al analizar un curso con muchos recursos, lo que puede causar que la gráfica aparezca muy poblada y sea necesario ampliar la gráfica en determinados sectores. Para hacerlo, simplemente haciendo clic izquierdo y arrastrando, podemos seleccionar una parte de la gráfica. Siguiendo el código de colores que mencionamos previamente, podemos seleccionar aquí los recursos del tema 2, estos, por ejemplo, y como vemos, se ampliará su información. Podemos seguir haciendo zoom hasta el punto que queramos. Para autoescalar la gráfica y tener el estado que aparecía originalmente, podemos utilizar esta opción de aquí. Al hacer clic sobre ella, se autoescalará la gráfica, como he comentado. Tras esto tenemos esta opción de aquí que nos permite mover el contenido de la gráfica con libertad. Puede ser útil si hemos hecho zoom y queremos movernos a través de esa imagen ya ampliada. Y de nuevo, para volver al estado original o autoescalar la gráfica podemos hacer clic aquí o simplemente hacer doble clic en cualquier punto de la gráfica. Tras esto tenemos esta opción denominada Box Select que nos permite, por así decirlo, establecer ciertos filtros para destacar la gráfica. El movimiento se demuestra andando, así que mejor pongamos un ejemplo. Si quisiéramos, por ejemplo, conocer cuáles de los recursos que aquí aparecen han tenido entre 5 o 10 participantes, podríamos crear una gráfica en la que se seleccione esas características y las barras que queden resaltadas serán las referentes a los recursos que cumplan tales características. De esta forma podremos ver que los recursos aquí resaltados tienen entre 5 y 10 participantes. De nuevo, si queremos volver al estado original en el que no quedan resaltadas tales barras, simplemente hacemos doble clic en cualquier parte de la gráfica y estaremos en el estado original. Tenemos esta opción que nos permite hacer lo mismo, pero con un mayor grado de libertad, a no imponernos ninguna forma. Luego tenemos una opción que nos permite hacer un zoom en general en la gráfica, tantos como queramos, mejor dicho, y otra que nos permite hacer zoom out. Luego tenemos esta otra opción de aquí que nos permite relacionar, por así decirlo, el eje X y el eje Y de la gráfica para visualizar mejor su contenido. Tras esto tenemos estas dos opciones que nos permite elegir, por así decirlo, las etiquetas que deseamos que se muestren en el gráfico.
Como vemos, tenemos dos etiquetas. Por un lado esta, que indica el recurso y los participantes que están analizando, o a los que refiere la barra, y por otro lado esta otra que simplemente nos indica un número. Si quisiéramos eliminar este número, simplemente seleccionaríamos esta otra opción y, como vemos, ya aparecería únicamente la etiqueta relativa a los recursos y los participantes. Como digo, estas opciones están en las demás gráficas y podemos utilizarlas de la misma forma. También se encuentran en esta, pudiendo movernos a través de la gráfica con la opción que comentaba previamente. De esta forma podemos dar por terminado el video tutorial. Espero que les haya sido de ayuda. Muchas gracias por la atención. Un saludo.